Bueno, vamos a empezar por lo que habíamos dicho en un principio, ¿verdad? Vos como hombre de la industria textil, ¿cómo la ves estructurada en este momento a la industria textil en la situación que está viviendo el país y con las expectativas que el país vive en este mismo momento? Y decime algo con respecto a la vulnerabilidad que puede haber en esta iniciación de exportaciones que parece que el país va por ese camino. Eso. La industria textil es un sector muy vasto, muy amplio. Hay cientos de miles de puestos de trabajo y hay muchísimas familias que viven de la industria textil. Y dentro de esta industria hay una variedad de empresas muy diversas, donde hay empresas grandes, otras medianas, otras empresas chicas, otras empresas que han comprado tecnología, que se han modernizado, que tienen muy buenos niveles de calidad, y otras que están un poco más rezagadas. Pero estas son las menos, porque las crisis que ha pasado el país han tenido un efecto darwiniano sobre la industria textil y han ido desapareciendo las empresas más ineficientes. Ahora, para ver cómo es un poco este conglomerado tan grande de empresas y entender cómo se va formando la cadena de valor. Entonces imaginemos que hay tres grandes cadenas, más o menos diferenciadas, pero que también se entrecruzan. Una cadena de lana, una cadena de fibras sintéticas y una cadena de algodón. Al principio de cada una de estas cadenas, ¿qué tenemos? En la de lana, las ovejas. En la de las fibras sintéticas, las plantas químicas o petroquímicas que elaboran los primeros monómeros para hacer las fibras. Y en algodón tenemos las plantaciones de algodón. A partir de ahí, después de que los productores entregan las materias primas, o lo que sale, el commodity agropecuario, comienza el proceso de elaboración. En el caso de algodón, que es el que más que creo que es el que ustedes, sobre el que quieren que yo me explaye, es quizás el más grande de las tres cadenas, es el que abarca más. El algodón ha ido desplazando la lana por un tema de moda, de confort. La gente cada vez usa menos trajes que llevaban lana. Cada vez la vestimenta es más informal y lleva algodón. Los suéteres de algodón han ido reemplazando a los suéteres de lana. El algodón es un capullo. Lo que se cosecha de la planta es un capullo. En ese capullo adentro están las semillas y rodeando todo es la fibra. La primera etapa, que es la etapa agroindustrial que inicia todo el proceso, es la etapa de desmote. En el desmote lo que se hace es limpiarlo al algodón, sacarle la mayor cantidad de tallos, de hojas, de tierra que pueda traer, secarlo, y luego se separa la fibra de la semilla. La semilla representa casi el 70% el peso de lo que es el algodón, o 65%. Hay un 30-32% de fibra y el resto es tierra, hoja, tallo, etc. La semilla tiene tres destinos. Uno es principal, son las fábricas de aceite, que hacen aceite de algodón. Otro destino es el forraje. Los tambos utilizan bastante semilla de algodón. Y el tercer destino es la mejor semilla, se clasifica, se cura y se usa para resembrar. La fibra que sale es la que se utiliza para hacer hilado. Nosotros en nuestra empresa tenemos una desmotadora
ese algodón que sale del campo lo procesamos, nos quedamos con la fibra, vendemos la semilla. También compramos fibra a terceros. Y esa es la fibra que se va a convertir en hilado de algodón o en hilado mezclado con otras fibras como con poliéster, con viscosa, etc. Hay en el país no muchas hilanderías puras, unas 12 hilanderías más o menos. Esta primera etapa de elaboración, los primeros, lo que podría ser el primer eslabón de la cadena industrial, si pensamos que el desmote es agroindustrial, esto ya sería, la elaboración del hilado sería algo netamente industrial. Es una etapa de capital intensivo. No se puede hacer una hilandería de un tamaño muy chico. La hilandería requiere por diversas razones, entre ellas para llegar a un mejor aprovechamiento de las fibras, porque la fibra de algodón tiene fibras largas, tiene fibras cortas, tiene fibras maduras, fibras inmaduras, hay distintas calidades y hay entonces un aprovechamiento de los algodones de más alta calidad para hacer los hilados más finos y luego los hilados menos importantes utilizan las fibras de menor calidad, y todo esto implica un reciclaje de fibra, aprovechamiento de desperdicios, etcétera, para que la ecuación económica sea. En cambio, una tejeduría, en el garaje de una casa, una familia puede comprar un telar artesanal y fabricar algún tejido, algún suéter o alguna cosa artesanal. Hay muchas más tejedurías y tintorerías que hilanderías, muchísimas más. Es decir, esta cadena de valor no es una cadena lineal, sino que es como un abanico, en donde en cada etapa donde se va agregando valor, hay más participantes. Hasta que llegamos a los últimos eslabones, que son los de la distribución y la venta al público, donde desde ese hombre que está en la vereda de Retiro vendiendo medias truchas, saca de un cajón de manzana, hasta las boutiques de última moda, todo eso forma parte de la cadena de distribución, los shoppings, la salada, etcétera, etcétera, donde ahí ya son miles las empresas y las bocas que venden productos textiles. Hay también productos textiles que son utilizados por la industria. Por ejemplo, la industria automotriz utiliza muchos textiles para la tapicería de los autos, para los neumáticos llevan telas. La industria de la fabricación de mangueras, la industria de filtros industriales. Entonces, cuando hablamos de la vulnerabilidad a las importaciones, hay que tener en cuenta que cuando se importa una prenda, esa prenda implica que además de la prenda que lleva una elaboración con una incidencia alta de mano de obra, se está importando una tela y se está importando el hilado de la tela y el proceso de tintorería de la tela. Es decir, que el último producto, que es la prenda, por ejemplo, afecta a toda la cadena y afecta a los eficientes y a los no eficientes. Ahora, ¿cuáles son las vulnerabilidades que tiene entonces esta industria? Si nosotros miramos por otra parte, en cada una de las etapas de esta cadena de valor, ¿qué es lo que más incide? En las primeras etapas es el capital, son etapas de capital intensivo. Una hilandería
no puede hacerse en un galpón chico, precisa un volumen. Una tejeduría eficiente, lo mismo, dejamos la parte artesanal, pero vayamos a lo que hoy es la industria eficiente, con máquinas de alta velocidad, con máquinas en donde se llega a una perfección grande de la tela, porque son máquinas que están diseñadas para producir calidad, etcétera. Ahí hay capital intensivo. Y a medida que vamos avanzando en la cadena de valor, que se va agregando valor, se agrega mucho valor y baja la intensidad de capital y sube el factor mano de obra. Y llegamos al extremo de que, por ejemplo, una señora con una caja con 1 centímetro, una tijera, carreteles de hilo y una aguja es una modista que tiene un capital muy chico, pero tiene la habilidad de hacer un diseño, de hacer un vestido, etcétera. Pero su capital es mínimo. Y en la elaboración de prendas, la única parte automatizada es el corte. Pero después que se corta, por ejemplo, una camisa, que se cortan los moldes de la pechera, de la espalda, del cuello, de las mangas, etcétera, el armado de la camisa, el posicionamiento de cada una de las piezas, los ojales, el pegado de los botones, coserlas, etcétera, esos son máquinas de coser y operarios, operarias que se tienen que hacer a mano. Entonces, los países que tienen manos de obra muy baratas tienen una ventaja muy importante respecto de nuestro país, que tiene una mano de obra que está, digamos, no tenemos el costo europeo, no tenemos el costo norteamericano, pero tenemos un costo superior de mano de obra al de Brasil y al de muchos países de Latinoamérica, y ni hablar de los países de Oriente. El otro factor que afecta a la industria textil son los saldos de temporada. Nuestro país está ubicado en el hemisferio sur, donde vive el 20% de la población del mundo. Y cuando termina el invierno, en el hemisferio norte, donde vive el 80%, si sobra un 5% de productos textiles, ese 5% volcado sobre el hemisferio sur, donde va a empezar el invierno, 5% del 80% volcado sobre el 20% es un montón. Es un montón. Yo te voy a preguntar algo que me interesa hace rato. ¿Con los insumos importados tiene mucha participación la industria textil o se salva de eso? Básicamente la industria textil utiliza insumos nacionales, pero tiene un componente importado que depende de la industria o del lugar donde nosotros nos ubiquemos en la cadena de valor y del producto. Por ejemplo, hay muchas fibras sintéticas que son importadas. Hay algunos productos químicos para las tintorerías que son importados. Y lo que más pesa en el caso nuestro en las importaciones son los repuestos. Repuestos de maquinarias. Hay un desgaste importante de la maquinaria que requiere, se gastan corridas, se gastan rulemanes, se gastan anillos. ¿Los hizo sufrir mucho esta verba de la importación, las trabas que hubo en los últimos tiempos? Porque muchas industrias lo sufren. Nos hizo padecer burocráticamente, pero no nos llegó a afectar en la producción. Ajá. Nosotros no tuvimos que parar producción porque nos quedamos sin un determinado repuesto o sin un determinado insumo de importación. Hicimos nos exigían que exportásemos. Entonces nosotros, aunque cambiando la plata y agua pérdida, siempre hemos tratado de balancear las divisas que gastábamos con lo que
exportábamos, hicimos muchos negocios de exportación de algodón, donde comprábamos algodón y lo exportábamos. Pero hubo también dificultades de esas exportaciones por el tipo de cambio acá en el país. Bueno, como dije, Sí. cambiábamos la plata o perdíamos. Sí, claro. ¿Qué te pasa? Reclamando algo así como 1.700 millones de dólares. Si eso agregamos yo también, no sé qué, Me Too, los otros que se van a agregar y qué sé yo, 2.700 millones de dólares se pueden ir a 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares, más o menos, que no se van a pagar al contado, sino que se van a pagar con algún bono. Entonces, va a haber bancos que lo refinanciarán, etcétera, etcétera. En un país como el nuestro, donde está con una deuda externa que es menos de 1/3 del PBI, cuando países europeos como Italia, España, etcétera, tienen 1,2, 1,3 veces su producto bruto de un año de deuda externa, es como que le hace una mancha más al tigre. Ahora, si esta mancha que le agregamos al tigre desata el nudo de poder acceder a capitales baratos, como todavía hay algunos en el mundo. Chile acaba de colocar deuda en dólares al 3% y en euros a menos del 2%. Entonces, la Argentina hoy tiene un problema fiscal serio por su déficit, pero no tiene un gran problema en el sector externo porque su deuda externa es muy baja en relación a su producto bruto y en relación a la deuda de otros países. Por ejemplo, Brasil está muchísimo más endeudado que nosotros. Entonces, los problemas son diversos. Entonces, dicho esto, yo creo que el problema de la cantidad no es un problema que me parece que preocupe. Ahora, lo que sí esto puede tener es el efecto político, porque como el tema de los fondos buitres se convirtió en algo sagrado como la espada de San Martín, entonces existe esta idea de que si negociamos con los fondos buitres estamos entregando la soberanía. Sí, claro. Y esto puede tener algún coletazo político, pero yo creo que esto se va a arreglar. No me parece que sea uno de los grandes problemas. Los grandes problemas de la Argentina en este momento son otros. Los grandes problemas de la Argentina son el problema fiscal, bajar el déficit, desatar los nudos que impiden que la potencialidad nuestra avance, compensar la deficiencia que tenemos en la infraestructura energética, ferroviaria, portuaria, de autopistas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los problemas, y a eso le agrego el problema de la seguridad. El problema de la seguridad es un problema que afecta a la gente directamente y afecta a los más pobres, porque los más pobres son los que se ven vulnerables a la acción de las patotas, de las pequeñas bandas que les obligan a pagar un viaje para tomar el colectivo para ir a trabajar, que tienen amenazadas a las mujeres, que tienen capturados a los chicos para que vendan drogas. Esto es lo que es realmente preocupante, con fuerzas de seguridad muy infiltradas, como acaba de decir el presidente, con una justicia en donde la mayoría de los jueces están corrompidos o son directamente individuos que no tienen ninguna
capacidad para ser jueces. No podrían haber llegado nunca a ser ni siquiera ordenanzas, y son jueces. Entonces, este es un problema interno que tiene la Argentina y que tenemos que resolver. La idea de abrir las importaciones tiene como argumento de que esto ayuda a combatir la inflación porque aumenta la oferta de bienes y que este aumento de la oferta de bienes entonces favorece la competencia y hace bajar los precios. Teóricamente esto es así, en la práctica nunca funcionó de esta manera. En la práctica lo que ocurrió es que muchos sectores industriales quedaron muy mal parados y, como habíamos hablado antes, todas las ineficiencias que no son controlables por los sectores afectados, en definitiva constituyen el otro brazo de la pinza junto con los productos importados que termina por fundirlos. Entonces, el problema es, hay que preguntarse si una apertura de importaciones de productos terminados textiles que viene de países con mano de obra muy barata, donde hay saldos de temporada del hemisferio norte, donde hay ayuda y financiaciones especiales y subvenciones a las exportaciones en muchos países. En otras palabras, si la apertura se hace indiscriminadamente y entra un volumen tal que afecta el trabajo nacional, en definitiva, los que pierden el trabajo se quedan sin poder de compra, y al quedarse sin poder de compra, el problema de el Estado, que tiene que desprenderse de exceso de empleados, no encuentra en el sector privado capacidad de absorción, porque justamente el sector privado, debido a la entrada masiva de productos importados, no está en condiciones de aumentar la contratación de trabajo. Esto es uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando se habla de una apertura de la importación. Si nosotros hoy miramos el fenómeno inflacionario argentino, podemos asimilarlo a un sistema de fuerzas donde hay una resultante que es la inflación, pero que tiene varias componentes. La principal componente que hace a la inflación es el déficit fiscal. El déficit fiscal no se arregla con una apertura de las importaciones. El otro factor que hace que la inflación siga subiendo es la emisión monetaria, que está muy emparentada con el déficit fiscal. La emisión monetaria tampoco se resuelve abriendo las importaciones. Abriendo las importaciones, lo que se consigue es que los precios de los sectores en donde entran los productos importados temporariamente aparezcan estabilizándose. Pero cuando el poder de compra desaparece, o cuando otros sectores empiezan a padecer lo mismo, el problema tiende a agravarse cada vez más. Voy un poco a lo de la gallega con la sal. ¿Cuánta sal hace falta para que la comida sea sabrosa, la necesaria? ¿Cuál es la protección que precisan los diversos sectores industriales? No es toda la misma. Cada uno de estos sectores tiene que tener la protección que las circunstancias
indican que tiene que tener. Si el mundo es un mundo que está demandando un determinado producto que está en escasez, no hace falta protegerlo. Si el mundo tiene ese producto sobreofertado, entonces ojo con la apertura de las importaciones, porque lo que estamos haciendo nosotros no es importar el producto, sino estamos importando el problema del país que está subsidiando su exportación o que necesariamente tiene que expandir su comercio externo porque su mercado no absorbe lo que produce. Esto es muy evidente con países de Oriente, ocurrió con China, está ocurriendo con Vietnam, con Camboya, con Indonesia, con Filipinas, donde la mano de obra es sumamente barata y donde los componentes textiles y de otros orígenes, en donde el factor mano de obra es importante, realmente se ven muy afectados. Por otra parte, las importaciones no pueden sostenerse permanentemente en el tiempo, porque esto afecta también al sector externo. Nosotros tenemos un sector externo que todavía no se ha recuperado. Podemos obtener créditos para fortalecer las divisas del Banco Central, pero debemos buscar que haya un superávit comercial. Un superávit comercial que nos permita disponer de divisas para las cosas que son realmente prioritarias e importantes. El país tiene que importar tecnología, tiene que importar bienes de capital, tiene que importar productos que no se hacen en el país. Y lo que nosotros hacemos en el país y que venimos haciendo bien desde hace mucho tiempo, tenemos que cuidar de que no se vuelvan estos sectores vulnerables, porque estos son los sectores que producen trabajo, que generan riqueza, que pagan impuestos y que en definitiva tienen que competir internamente entre sí. Lo que nosotros tenemos que buscar es que haya cada vez más competencia interna. Y la competencia interna se obtiene protegiendo el mercado. Se abre la importación de bienes. Muy pocos servicios se pueden importar. No se puede importar un servicio ferroviario, no se puede importar un servicio eléctrico, no se puede importar un servicio portuario, no se puede importar un servicio de aeropuertos. Todos estos son servicios que hacen a los costos argentinos. Pero tampoco se puede importar la distribución. Y estas son ineficiencias propias de la Argentina, que la Argentina tiene que resolver para que la componente inflacionaria de todos estos factores que quitan eficiencia y que agregan costo no se cargue sobre el sector productivo. Esto es lo que quería agregar. El problema que tiene la Argentina en este momento es el del tributarismo, la carga fiscal. Acosan al trabajador, al productor, a todo el mundo con una cantidad de impuestos brutales que nunca se ha visto en la historia del país. Y eso ahora lo está perjudicando extremadamente, sobre todo para salir de esta situación actual. ¿Cómo harías? Por decir, rebajar impuestos. Sí, claro, es fácil decirlo, pero no tiene ingresos el Estado tampoco. Sin embargo, es algo que hay que resolverlo. Hay que resolverlo con seriedad. Y creo que rápidamente. Fíjate que estaba diciendo yo un economista que la carga fiscal alcanza a una cifra tan descomunal que no lo puedo entender. 42% del PBI. Sí, pero no lo quiero decir en cifras totales. 2.400.000 millones de pesos.
esa cosa asombrosa que dice que le están quitando al ser humano argentino todo, a los 40 millones, a los niños que van a hacer en esta semana en una maternidad, ya 3/4 partes de este producto se lo están quitando, robando el Estado. Hemos llegado a una situación ya de una voracidad total exagerada. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con la voracidad. Creo que esto significa que hay una traslación de recursos de los sectores que generan riqueza a los sectores que la gastan, que básicamente en este caso el Estado. Ahora, acá estamos hablando de una moneda que tiene dos caras. Una cara es la cara tributaria, lo excesivo de la cara tributaria, y la otra cara de la moneda es el gasto. Entonces, para bajar la carga tributaria hay que hacer dos cosas simultáneas. Hay que bajar el gasto y al mismo tiempo hay que expandir la producción y aumentar la productividad. Creo que no hay otro camino, porque de alguna manera nosotros estamos en un círculo vicioso de pobreza, donde el Estado, para financiar su gasto excesivo, cobra cada vez más impuestos. Cobrar cada vez más impuestos, la traslación de recursos hace que se genere menos riqueza. Al generar menos riqueza, el Estado va a recaudar menos y entonces tiene que volver a aumentar los impuestos. Hasta que se llega a un punto, que es el que está en la Argentina en este momento, donde nominalmente nosotros tenemos una enorme carga impositiva, pero la realidad es que la economía informal cada vez es mayor. Entonces, ¿cómo se hace para convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso? Este es el desafío. La economía es una ciencia de muchos equilibrios, pero en el fondo, lo que está en los cimientos de la economía, lo que hace que un país sea próspero y funcione bien, son dos cosas que tienen que ocurrir simultáneamente. Un aumento constante de la producción, o sea, generar cada vez más bienes y servicios, y un aumento constante de la productividad. Es decir, que los recursos necesarios para producir esos bienes y servicios sean cada vez menores. Si la productividad es un cociente, donde está en el denominador, en el numerador, los resultados obtenidos y en el denominador, los recursos puestos. Cuanto más resultado con menos recursos, mayor es la productividad. Y esta es una medida de la riqueza, porque la productividad es lo que hace que el empresario pueda ganar para seguir invirtiendo, que el obrero cada vez gane más para que pueda gastar más y para que pueda vivir mejor. No es un tema fácil, no es un tema que se puede hacer de un día para el otro. Hay que ir desandando este círculo vicioso y ver cómo se lo puede transformar en un círculo virtuoso. Y ahí está la habilidad del estadista en promover las grandes potencialidades que tiene nuestro país para que a través del desarrollo de estas potencialidades podamos alimentar el círculo virtuoso.